Gonzalo, vamos a hablar de la dolarización o barbarie. ¿Qué es esto? ¿Que si no dolarizamos vamos a estar muy mal? ¿Eso quiere decir? Bueno, la verdad que si tengo que adelantar un resultado, es que el resultado no es claro, básicamente. Lo que recogimos en El Salvador, Ecuador y Panamá es que es básicamente una situación compleja para implementar lo que es la dolarización. Cada país tiene su realidad distinta, cada país tiene su urgencia, cada país tiene su división política y también su sistema de trabajo. Por ejemplo, El Salvador, que lo implementó en el 2001, El Salvador no estaba tan mal como sí, por ejemplo, estaba Ecuador cuando en el 2000 implementó la dolarización. El Salvador tiene un 70% de sus empleados que trabajan en el sector informal. Entonces, con una inflación que está bien, se mantiene en torno al 3-4%, pero después de la pandemia tuvo cerca de 8-9%, el poder adquisitivo de los salvadoreños se redujo y mucho. Entonces ellos sienten que el dólar no les alcanza. Distinto es en Panamá, un país que de 1904, cuando se independizó, apostó por el dólar básicamente por su cercanía con los Estados Unidos, por el canal de Panamá y por toda la cuestión comercial que le terminó dando un resultado más positivo. Lo cierto es que hay realidades distintas, resultados distintos, recursos distintos y advierten y mucho. Es importante ver cómo se aplica, porque, y lo dijo el padre de la dolarización en El Salvador a quien entrevistamos, la dolarización puede ser una solución, pero no es la varita mágica. Claro, y la inflación que tienen los salvadoreños es en dólares en este momento. Es en dólares, exacto. A ver, la inflación se reduce indefectiblemente porque se lo empata también a lo que es la inflación de los Estados Unidos por tener justamente el dólar. Claro. Pero el ingreso muchas veces no se mantiene o no aumenta tanto así como la inflación. Si uno mira, por ejemplo, también la pobreza tiene mejores índices, pero no así la desigualdad social. Por ejemplo, Panamá es el segundo país con mayor desigualdad social de toda América Latina, una economía que hace más de 100 años está dolarizada. ¿Qué vamos a ver primero? Vamos a ver los tres países. Un informe de PPT y TN. Estuvimos ahí en los tres países hablando con la gente, con los comerciantes, con los que saben, con los que implementaron este proceso. Un informe, la verdad que muy, pero muy bueno para no perdérselo. Vamos a verlo. El dólar. Dolarización. ¿Qué es dolarizar? La dolarización. La incidencia del dólar. ¿Qué hay que dolarizar? No se puede dolarizar. Mentira. Esos experimentos, esos atajos. Eso es la dolarización. Nosotros proponemos un sistema de competencia de moneda. Alguien te dijo dolarización y te zambulliste. No queremos nunca más. El dólar. Dolarización. ¿Cuántas veces escuchaste esta palabra en el último tiempo en la Argentina? Hay 3 países en América Latina que tienen sus economías totalmente dolarizadas: Panamá, El Salvador y Ecuador. Con realidades distintas, estos 3 países son el fiel ejemplo de lo que es la dolarización en América Latina. ¿Querés ver cómo funcionan? Mira. El modelo de dolarización propuesto por Javier Milei podría encontrar un ejemplo en El Salvador, un país que en 2001 empezó un proceso de dolarización total de la economía. En aquel momento se estableció que 8,75 colones pasarían a ser $1 y de ese momento todos los sueldos, pensiones, ahorros, fondos del Estado se dolarizaron. Se dolarizó para evitar la inflación y evitar las devaluaciones. El Banco Central se cierra para dar préstamos al Estado. ¿Cuál era la situación de El Salvador cuando se dolarizó? Tenía estabilidad financiera y monetaria. Solamente se dolarizó para poder asegurar que no se iba a revertir el proceso con un gobierno indisciplinado. Pese a la dolarización, desde 2021 El Salvador tuvo una inflación de cerca del 15%. En un país donde 7 de cada 10 personas tienen un empleo informal, muchos trabajadores tuvieron un aumento salarial bien por debajo de la inflación. ¿Qué siente tener dólares en la mano? Creo que es mejor, ¿no? Los dólares. ¿Los dólares son mejor? Sí, porque ya nuestra moneda estaba devaluándose. Mal porque ganamos dólares, pero no nos abunda el dinero. No nos beneficia tanto a nosotros porque, verdad, el dólar es más que todo para la gente, verdad. Cuando afecta en los países primermundistas, automáticamente afecta aquí. Para vos que trabajás en dólares, ¿la dolarización te sirve? Gracias a la dolarización puedo hacer las transferencias de dinero, puedo recibir remesas. Mi sueldo aquí es de 35 a 40 dólares.
¿Y cuánto gasta en su vida diaria? De 20 a 25 dólares diarios se gasta. Es cierto que ganamos en dólares, pero la situación está bien difícil. La economía o el sueldo que hay no da. Juan José, ¿hace cuánto trabajas en las farmacias? Llevo 5 años. ¿Y cuánto es más o menos un sueldo promedio acá en El Salvador? El sueldo mínimo puede andar entre 300, 350 dólares. Quincenal. O sea, al mes, ¿cuánto sería? 600. 700. ¿Y eso para qué alcanza? La alimentación de los 15 días, más si hay que utilizar el transporte público, no puedo decir que queda para ir a disfrutar o ir de viaje o ir a pasear. Pero la moneda salvadoreña, que es el colón, ¿desapareció o se usa para algo? Lo que se hizo, Luis, es en el 2001, a través del Congreso, del Parlamento salvadoreño, se aprobó reemplazarlo, pero en un estadio intermedio, podríamos llamarlo, para ejemplificarlo bien y tratar de explicarlo con claridad. Los salvadoreños en su recibo de sueldo tienen el colón. Cobra, por ejemplo, un salvadoreño 8.750 colones. Pero después el empleador le paga en dólares, que la conversión que se estipuló en 2001 es 8.75 colones por dólar. Entonces el empleador ahí le da los 1.000 dólares en vez de darle los 8.750 Se lo dará en colones. billete de dólar mientras figura en el recibo que son 8.750 Eso es colones. por una cuestión administrativa, pero ahora lo que te dicen los salvadoreños es, bueno, está bien, Es una pero ficción. yo voy al supermercado, lo que me saldría tal vez, no sé, un colón, no me lo cobran a la fracción exacta del dólar, sino que me lo terminan cobrando más caro. O sea, que el Entonces, dólar, ¿cuánto saldría en realidad? Claro, me termina saliendo más caro y no llego a fin de mes porque ese dólar es más caro. Esto es lo que vimos en El Salvador. Un Salvador que muchos nos dijeron nos cuesta ahorrar, nos cuesta viajar. Vivimos en una economía estable, sí, pero la verdad que no tenemos mucha previsión a futuro y muchos nos decían que no alcanza. Sobre todo esos pequeños comerciantes y los trabajadores de a pie. Pero también es interesante el caso de Ecuador. Ecuador, a diferencia de El Salvador, cuando dolarizó su moneda, tenía una situación muy parecida a la de la Argentina. Tenía una inflación cercana al 80-90% anual, una pobreza que estaba en torno al 50-60% de la sociedad también, y una división política que inclusive terminó con el gobierno del por entonces presidente que dolarizó en Ecuador, que se tuvo que ir por esta división política que existía en Ecuador. Si querés, vemos cómo resultó ser la dolarización en Ecuador, que lo hizo en el 2000. Y devaluación similar a la que tiene Argentina hoy. Y eso significaba que cada mes el salario servía para menos. Todo el mundo que tenía ingresos fijos vivía angustiado de cómo paraba la olla el mes siguiente. Entonces, eso se acabó con la dolarización. Y hay una estabilidad y las familias, después de mucho tiempo, podían comenzar a planificar. A ver, podemos comprarnos una casa, tenemos para pagar hipoteca. La clase media se expandió con la dolarización y por eso la adora. Sucre, de tener moneda nacional, significaba tener algo que había que gastar inmediatamente porque perdía valor. Ecuador se dolarizó en el 2000 con más de un 60% de inflación interanual. El shock inicial de la dolarización fue muy fuerte. Se redujeron salarios, jubilaciones, muchos salieron del país y otros lo perdieron todo. En el 2015, sin embargo, la gente dijo respaldar en un 85% la dolarización. Y es que 2 años después del cambio ya la inflación se había reducido al 16%. A ver, Ricardo, tú tienes 29 años. ¿Qué recuerdos te trae esto de acá? Ay, tenía mucho tiempo que no veía uno. ¿Y qué pasó cuando se dolarizó el país y esto dejó de existir? ¿Qué pasó en tu familia, en tu vida, en tu casa? Ay, todo cambió. Teníamos una estabilidad económica muy bien. Mi hermana y yo estudiamos en escuelas privadas, pero cuando llegó el tema del dólar, todo cambió rotundamente. O sea, la tienda que tenía mi padre a los 2 meses quebró porque nadie sabía cómo funcionaba el tema del dólar, del cambio del dólar al sucre. Y estamos hablando que en ese entonces 25.000 sucres era $1, más o menos aproximadamente. Imagínate que mis padres tenían guardados 60 millones de sucres. ¿Y qué pasó con esos sucres? Se quedó ahí. Con la conversión tardó años para que mi papá le devuelvan $2.000 prácticamente. ¿Cuánto tiempo tardó esa tienda en cerrarse, el mini market? 2 meses. ¿En 2 meses se liquidó?
En 2 meses se quebró todo. Mi papá entró en un estrés muy alto. A mi madre la despidieron. Producto de eso, mi mamá también tuvo que emigrar y salir del país. ¿A dónde se fue? Italia. ¿Tú creciste sin tu mamá? Sí, crecí sin mi papá, sin mi mamá. Mi padre empezó a trabajar en el aeropuerto y sabes cómo son los horarios, muy rotativos. Entonces, en la mañana a veces lo veía, a veces no, a veces me cuidaba mi tía, mi tío, los vecinos. Yo no entendía la situación. Yo siempre le preguntaba a mi papá, bueno, ¿y mi mami cuándo va a regresar? ¿Cuándo va a venir? Ya ha pasado mucho tiempo. Y mi papá lo que me decía, no, mi hijo, ella está trabajando, está fuera del país. Bueno, ha provocado dolor a esta familia, por lo menos. Exactamente. Hay historias también de muchas personas que perdieron también todo. Y también el ejemplo de esta persona que entrevistó a Martina Vera allá en Ecuador, habla de lo difícil que fue en El Salvador, recogimos lo mismo, de lo difícil que fue para gran parte de la sociedad acostumbrarse a lo que es el dólar, básicamente porque hay una falta de educación financiera en términos generales y muchas personas no entendían si tenían que pagar en dólares, en sucres o acá, por ejemplo, en Ecuador o en colones. Llevó tiempo también acostumbrar a la sociedad en general a que la moneda de cambio era el dólar. Pero bien distinto es, Luis, lo que pasó en Panamá. Panamá en 1904 se independizó, en 1903, perdón, se independizó de Colombia y en 1904 acordó con los Estados Unidos lo que iba a ser la construcción del Panamá y la explotación posterior por parte de Estados Unidos del Canal de Panamá. Claro, Panamá dijo, y nosotros la verdad que necesitamos tener el dólar como moneda corriente. Estamos en centro de América en general, es el punto de encuentro entre América del Norte y América del Sur. Tiene exenciones impositivas muy favorables para los bancos, para las empresas. Y ahí fue una decisión de origen. Una decisión de origen. Desde el momento en que Panamá se independizó como Estado independiente, pusieron un balboa, un dólar, que es la misma conversión que existe hoy. El balboa se lo puede ver en monedas, pero el resto obviamente se mueve en dólar, 1 a 1. ¿Vamos a verlo? Lo vemos. La dolarización en Panamá es bien distinta a la de El Salvador y Ecuador. Panamá adoptó el dólar en 1904 como garantía para Estados Unidos para la construcción del Canal de Panamá y para el comercio posterior a esos años. Un balboa, la moneda local, equivale a un dólar. Y Panamá hace más de 100 años tiene una economía totalmente dolarizada y los panameños están acostumbrados a ello. La economía panameña cerró en el año 2022 con un crecimiento del 15.2%. Muy bueno, el mayor en América Latina y uno de los más grandes a nivel mundial. Además cerró con una inflación de 3%. Mucha estabilidad en los precios. ¿Hace cuánto vivís acá en Panamá? Hace 15 años. Vivo con mis hijos. ¿Y alquilás? Tengo una propiedad que es mía. ¿Cómo se accede a una propiedad? ¿Es fácil? Bueno, la verdad que sí. En Panamá tenés todos los bancos que te ofrecen créditos en caso de que quieras sacar una hipoteca y poder tener tu casa propia. ¿Y cómo es vivir en una economía dolarizada, vos como argentina? En mi experiencia es positivo vivir en una economía donde la moneda es el dólar, porque es una economía estable. Sin embargo, hemos tenido inflación el año pasado de un 2%. La inflación se siente. Ariela, ¿y cuál es el salario promedio? Estamos hablando aproximadamente de $1.400 mensuales. ¿Y eso para qué alcanza, $1.400? Podés acceder a pagar tu crédito de hipoteca, a llevar a un nene o dos a la escuela y también para hacer tus compras en el supermercado. Que la clase media es muy, muy chiquita en Panamá. Tenés gente más favorecida, que es la menor, y gente menos favorecida, que es la mayoría de la población. Hay una gran desigualdad. Totalmente. ¿Y esta desigualdad se la atribuís a la dolarización o se la atribuís a las políticas que rodean al desarrollo económico en Panamá? Mira, para mí no tiene nada que ver con la moneda. Más allá que sea dólar o no, tiene que ver con un modelo y donde no se están evaluando ni resolviendo las necesidades insatisfechas de la gente que más necesidades tiene. Bueno, hay
distintas variantes, distintos recursos, distintas historias para la dolarización. Definitivamente. Y para pasar en limpio, Luis, me parece que también es lo que le puede llegar a interesar quien nos está escuchando. A ver, ¿la inflación se controló? Sí, se controló. ¿La pobreza se redujo? Sí, se redujo. Se mantiene una desigualdad social muy fuerte entre la distribución de los ingresos, se mantiene en El Salvador, se mantiene en Panamá, se mantiene en Ecuador. ¿Hay un control mayor de lo que es el gasto fiscal? Sí y no. No se llegó a cumplir los objetivos que se habían pautado en el momento de dolarizar, sobre todo por parte de Ecuador y El Salvador, pero sí se creó un esquema más de control sobre el Estado que en parte ayudó a esa situación. Pero igual, como vimos, hay muchas personas que aún así, bajo este régimen de dolarización, les cuesta llegar a fin de mes, no ahorran, les cuesta viajar y no tienen tal vez una vida que quisieran tener. Las dos caras de la moneda de la dolarización, las dos caras de lo que puede ser el espejo de Javier Milei, un trabajo que hicimos con Federico Gandolfi en estos países. Claro, otro espejo es la Constitución Nacional, que obliga a tener una moneda propia y a defender el valor de la moneda. Artículo 75 de la Constitución.